se gasta en, bueno, en cualquier cosa, la verdad. Solo pensiones son 4 puntos del PIB, pero 2 puntos del PIB, 12 billones de pesos o 14 en la medida en que avance la economía, son una suma sustancial. En ese momento también se me aclaró algo que es muy importante para ustedes, y es que justamente en esta década Colombia iba a estar viviendo una bonanza mineroenergética. Nosotros no somos un país petrolero, eso es equivocado, pero nosotros sí somos un país con petróleo. Un país con petrolero es un país que tiene petróleo para 70 años, Arabia Saudita o Venezuela. Nosotros tenemos petróleo para 10 años y estamos haciendo un trabajo muy grande en Ecopetrol y atrayendo inversión extranjera para que obviamente esos 10 años se vuelvan 15 o 20. Pero hoy los recursos que tenemos, si ustedes ven las cifras, llegan al 2021-22 y la producción decaería después de eso. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes y nosotros vamos a vivir una década privilegiada, pero una década en que hay que ser extremadamente responsables. Una década en que va a haber mucho petróleo, muchos recursos de impuestos del petróleo, muchas utilidades de Ecopetrol, muchas regalías del petróleo y del carbón, porque el carbón sí va a estar creciendo de manera más estable hacia 20 o 30 años más adelante, pero que eso va a ser de vida corta, puede durar una década o 15 años o 20 años. Y eso, señoras y señores, le implica unos compromisos muy importantes. Los países que han tenido bonanzas petroleras o carboníferas o gasíferas, como el caso de Holanda o como el caso pues el caso nuestro o el caso de algunos países africanos, tienden a tener el siguiente comportamiento. Cuando a usted le llega una bonanza, es como cuando a una persona le llega una lotería. Y cuando a una persona le llega una lotería o a un país le llega una bonanza, lo primero que aparece en sus puertas es un banquero que le dice: usted va a tener mucha plata, yo le presto, no solo gastes esa plata que va a tener, sino yo se la presto, todo lo que va a recibir en 10 años yo se lo presto ya, y usted me lo paga en los 10 años. Y uno hace eso, uno no solo se gasta la bonanza, sino que se gasta todo lo que le presta contra la bonanza, o sea, se la gasta 2 veces. Y eso, señoras y señores, es exactamente la raíz de todos los descalabros de los países que tienen bonanza. Y se descalabró Noruega, y se descalabró Holanda, y se descalabró Chile en su momento, y naturalmente también hubo un descalabro en Venezuela, y Colombia se descalabró en los años 90, porque no solo nos gastamos la bonanza, sino nos gastamos lo que nos prestaron contra la bonanza, nos gastamos 2 veces. Cuando usted se da cuenta es que se acaba la bonanza y usted se quedó con unos gastos muy grandes, pero sus ingresos cayeron, la deuda pública se dispara. Y la deuda pública, la definición que a mí más me gusta de deuda pública, o de deuda en general, es que es la diferencia entre lo que uno es y lo que cree que es. Entonces, uno se endeuda porque cree que es acá, pero después, al momento de pagar, si las circunstancias cambiaron, sus ingresos son mucho menores, y eso se llama, señoras y señores, una crisis fiscal. Nosotros, eso produjo la crisis fiscal del 97, 98, 99, 2000, que la vivimos nosotros y la enfrentamos nosotros. ¿Cuál es la forma de evitar la crisis fiscal o la incidencia de una crisis fiscal? El colapso fiscal es igual al colapso social. ¿Cuál es la forma de evitar un colapso fiscal y un colapso social en esta década? Es justamente, primero, no endeudarnos ni sobreendeudarnos contra la bonanza. Y segundo, de la bonanza que vamos a tener, no gastarnos toda la bonanza, sino ahorrar para cuando la bonanza cese. De manera que los ingresos que vamos a recibir nos duren no 10 años, sino ojalá 20 o 25. Y si la bonanza dura 15, pues los recursos nos van a durar para 30 o 40 años y vamos a tener una senda de inversión muy plana y muy sostenida. ¿Qué hay que hacer para eso? Ahorrar. Entonces, cuando nosotros constatamos con el presidente Santos que iba a haber una bonanza mineroenergética, que implicaba más dividendos, más impuestos y más regalías, ¿qué fue lo que le propusimos al país y qué fue lo que hicimos en el país? ¿Cuáles fueron las reformas que pasamos? Primero y sobre todo, ahorro. Eso yo he dicho muchas veces, pero ustedes acaban de llegar, entonces se los voy a decir a ustedes por primera vez. Yo lo aprendí de mi abuela y de mi mamá. Ahorra o nunca. Fue una frase que me dijo mi hermano mayor y nunca se me olvida. El que no ahorra nunca puede tener las cosas que quiere. Máxime cuando usted tiene recursos. Y fíjese qué hicimos. Pasamos una reforma constitucional de sostenibilidad fiscal para el gobierno nacional, no para ustedes, para el gobierno nacional.
pasamos una regla fiscal para el gobierno que lo fuerce a ahorrar al gobierno. Porque departamentos y municipios ahorraron desde hace 10 años con la ley 617. Necesitábamos una 617 para el gobierno nacional, la pasamos y se llama regla fiscal, es ley de la República. Pasamos una reforma constitucional para forzar al gobierno nacional a ahorrar, porque el gobierno va a recibir impuestos y dividendos. Y para los departamentos y para los municipios, pasamos la reforma de regalías, uno de cuyos componentes era ahorrar. ¿Ahorrar cuánto? Ahorrar para pensiones que no hay con qué pagar. Hoy por hoy la deuda pensional asciende, según el cálculo más certero, más o menos a 80 billones de pesos. 80 billones de pesos, su deuda pensional, no la del gobierno nacional. La deuda pensional de los departamentos y municipios, 80 billones de pesos. ¿Cuánto tienen ustedes en ahorro? Que afortunadamente, una cosa que hicimos nosotros hace 10 años fue crear el FOMPET. En el FOMPET hay 30 billones de pesos, faltan 50 billones de pesos. Si vamos a tener una bonanza mineroenergética, pues ahorremos, hoy ahorramos del SGP, ahorremos de las regalías. ¿Cuánto? El 10% para pensiones. ¿Es eso responsable? ¿Sí o no? Definitivamente sí. ¿Soluciona un problema de largo plazo de los municipios y departamentos? Definitivamente sí. Segundo componente de ahorro, eso no se puede gastar sino cuando los pensionados empiecen a solicitar esos recursos. Entonces eso queda aparte con el funcionamiento del FOMPET. Segundo componente de ahorro, ahorremos para que cuando caiga el monto de la producción de petróleo, que Dios no lo quiera, o el precio de petróleo, que Dios no lo quiera, y no tengamos las regalías que tenemos hoy, podamos seguir desahorrando del ahorro que hicimos y mantener la tasa de inversión de sus departamentos y de los municipios estable, que en el momento que caigan los ingresos no se nos caiga la inversión así, como nos pasó en el 99. Todo lo que estamos haciendo fue lo que aprendimos hace 10, 12 años, y lo que aprendimos obviamente de nuestros abuelos y lo que aprendimos de la teoría económica, porque la teoría económica le dice lo mismo: cuando usted tiene una bonanza, tiene que ahorrar una parte importante. Entonces pusimos un ahorro que empieza en el 25% y llega hasta el 30%, de manera que estamos ahorrando en pensiones 10% y en un ahorro para el futuro de ustedes mismos el 30%. Hubo una suspicacia muy grande. Claro, el gobierno ahorra y luego el gobierno se va a quedar con esa plata. Y quedó escrito en piedra, quedó escrito en la Constitución, que el ahorro vuelve a llenar la tubería de regalías, o sea, cuando se desahorre, va exactamente a las arcas de los departamentos y los municipios. Entonces, primer principio, que nos va a garantizar que tengamos una década de crecimiento estable, de velocidad de crucero, es que vamos a ahorrar. Si hoy, y créanme, 23 de febrero del año 2012, estuviéramos diciendo, es que nos estamos gastando toda la plata que nos llega y además nos estamos endeudando, con la seguridad de las ciencias naturales, en 2 o 3 o 4 años tendríamos una crisis macroeconómica, de la cual se derivaría una crisis social, y la causa sería una crisis fiscal. Acuérdense, lo macro es básicamente fiscal. Entonces, la garantía de que no vamos a tener una crisis fiscal ni una crisis macro es que vamos a ahorrar. Y eso, señoras y señores, es ejemplo en el mundo. Este es el único país en el cual se va a crear un fondo de riqueza soberana que pertenece a los departamentos y municipios. Y es el ahorro que viene de regalías. Entonces, primer punto, ahorro para pensiones. Y segundo punto, ahorro para el futuro. ¿El futuro de quién? ¿De la nación? No, el futuro de ustedes mismos. Primer componente de regalías. Segundo, el presidente Santos en su campaña, por su visión del país, dijo que el otro 10% de las regalías vaya para ciencia y tecnología. Ustedes no voy a recabar en eso. Y lo restante se dividió durante 30 años en 2 fondos. En un fondo de compensación y en un fondo de desarrollo. ¿Por qué durante 30 años en 2 fondos? Después del año 30 es un solo fondo que es de desarrollo. Pero durante 30 años se dividió en 2 fondos. ¿Por qué? Porque durante la campaña realmente antes salieron varios estudios, que además eso no hay que estudiarlo, ustedes mismos lo conocen, pero salió rigurosamente presentado la constatación de que Colombia tiene unas desigualdades regionales brutales, que básicamente son un anillo más próspero, no digamos rico, porque Colombia no es un país rico, pero un anillo más próspero, un núcleo, perdón, más próspero, que es, obviamente, no sé, está compuesto por los departamentos del triángulo, pues, o del rectángulo, de Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín, probablemente hasta Barranquilla, y rodeados de un anillo de
pobreza relativa alta, que es la costa Caribe, la costa Pacífica, el sur del país y la Amazonía, subiendo incluso hasta el norte de Santander. Bienvenida a la ministra de Vivienda y Agua, la doctora Beatriz Uribe. Entonces el presidente Santos y muchos otros candidatos también lo dijeron, en Colombia hay que compensar a las regiones pobres, las regiones del anillo, para que alcancen a las regiones más prósperas y este país que es tan desigual se vuelva menos desigual. Y por eso se hizo un fondo de compensación regional que privilegia, no exclusivamente, pero prioriza recursos para ese anillo pobre durante 30 años. Esperamos que en 30 años se haya igualado o acercado muchísimo el nivel de vida, la provisión de salud, de educación, de agua potable, de seguridad, etcétera, del anillo pobre y el núcleo rico, de manera que de ahí en adelante se siga con un fondo de desarrollo regional que distribuya los recursos equitativamente dentro del país. Entonces, durante 30 años vamos a tener un fondo de desarrollo regional que reparte los recursos por todo el país. Ahí sí, gobernador, le agradezco la tostada, porque el símil que usé yo fue el símil de la tostada, de repartir, esparcir la mermelada por toda la tostada nacional, siendo la mermelada los recursos de regalías, pero realmente no son los recursos de regalías, los recursos del presupuesto son mermelada, del presupuesto general de la nación. Los recursos del SGP son mermelada. O sea, la mermelada es todos los recursos disponibles. ¿Y qué es la tostada? Pues 45 millones de almas. Entonces, que la mermelada le quede lo más equitativamente distribuida en toda la tostada. Como pasa siempre en la vida, yo pasé la reforma, pero la tostada se la comió Planeación Nacional, que se acaba, Santa María fue el que le echó la mermelada y ya se comió una de las que usted me regaló. Pero, ¿qué es lo importante aquí? ¿Qué tan inequitativamente estaba distribuida antes la mermelada? Y aquí viene el clamor justificado de las zonas productoras. Santander una de ellas, Huila otra de ellas, por supuesto Meta, Casanare, Guajira, Cesar, los más grandes, y Meta pues el mayor productor de hidrocarburos del país, con unas perspectivas promisorias inmensas. Ellos dicen un momentico, y en eso tienen toda la razón, la equidad no es que a todo el mundo le toca lo mismo. A mí, cuando en un pueblo aparece un pozo petrolero o aparece oro o aparece carbón, un pueblo de 5.000 personas y le llegan 10.000 personas en el siguiente año, aparece el crimen, se necesitan casas, se necesita acueducto, se necesita seguridad, aparece prostitución, aparece, y yo no tuve la culpa, sino que apareció esta mezclada bendición de que es que aparecieron recursos naturales, pero yo me lleno de problemas. Por eso esas regalías tienen que compensar en parte todos esos costos, y por eso tiene que haber un privilegio en las zonas productoras, y por eso mantuvimos que se repartiera la mermelada, pero no toda la mermelada. Mantuvimos que las zonas productoras tienen regalías directas, y eso creó un cupo específico separado de regalías directas. Claro, que las regalías directas habían crecido así y ahora sí vamos a quitar un delta y a repartirlo como mermelada en toda la tostada, es cierto. Que eso generó resquemor, es cierto. Pero que estamos convencidos de que en términos éticos, en términos de equidad, en términos de políticas públicas, debíamos distribuir regalías por todo el país, también es cierto. ¿Por qué? Y aquí viene un argumento profundo constitucional, que es el siguiente. La Constitución dice, el subsuelo es del Estado. Que el subsuelo sea del Estado no quiere decir que el subsuelo sea del gobierno nacional, quiere decir que el subsuelo es de todos los colombianos.